al Evangelio según San Mateo. Vamos a leer solamente un par de versículos, pero muy importante. San Mateo capítulo 11. Y vamos a leer los versículos 11 y 12. ¿Les parece? Amén. Bueno, cuando ya lo tengan me dicen amén. 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 Bueno, leamos entonces. Dice la palabra del Señor así: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero él es más pequeño en el reino, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Me gustaría que usted lea conmigo el versículo 12, todos juntos. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Padre, estás en el cielo. En el nombre de Jesús te damos gracias por regalarnos un precioso día y la oportunidad de estar juntos para adorar tu nombre, para bendecirte, oh Dios. Y qué momento más maravilloso de celebrar con esta iglesia 38 años, donde han visto tu fidelidad, donde han visto tu grandeza. Hoy pueden mirar hacia atrás y saber de que si han llegado hasta aquí es porque tu mano los ha sostenido y los sostendrá, porque tú eres fiel, porque tú no cambias, porque tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. A ti sea la gloria y la honra. Bendice esta palabra, Señor, que tu siervo solamente sea un instrumento en tus manos, pero que sea tu Espíritu hablando y no el hombre. Y desde ya pedimos que nuestros corazones y nuestras mentes estén atentos para recibir esta palabra, y la gloria sea a ti en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, quiero en esta mañana dejarles una inquietud, un reto. Como iglesia necesitamos celebrar una victoria como esta, pero quiero que sepan que 38 años no es la meta de esta iglesia. Es hasta que Cristo venga. Amén. Así que tenemos un camino largo que recorrer, y de ahí que la palabra de Dios es la que nos sostiene y también nos ayuda a mirar hacia adelante. El apóstol Pablo, escribiendo a los Filipenses, capítulo 3, dice: no es que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta, hacia el supremo llamamiento, a ver si logro asir aquello por lo cual yo mismo fui asido por Cristo. Para Pablo, a pesar de que su vida había reflejado una entrega a Cristo, se da cuenta que la meta que Dios le había dado no la había alcanzado ya. Y entonces él dice: miro hacia adelante, hacia el supremo llamamiento. Y eso es lo que la iglesia debe hacer: celebrar con gozo y con alegría un año de victoria, pero extenderse hacia el futuro llamamiento, porque Dios tiene planes preciosos para esta iglesia. Yo no creo que Dios haya establecido esta iglesia en este lugar para que simplemente digamos, hay una iglesia en Yonker, sino porque Dios ama a esta gente que vive acá, que está perdida, y Dios estableció esta iglesia como un faro de luz para alumbrar el camino de esos pecadores para que le conozcan a Él. Entonces ustedes tienen una meta, tienen un propósito, y quiero tomar como base esos versículos que hemos leído. Y viene a mi mente un libro que leí hace algunos años atrás. Es un libro del doctor David Platt, que es un pastor y también escritor. Y este hombre cuenta en su libro Radical que en una ocasión él estaba en África compartiendo la palabra, y entonces se sentó junto a él un muchacho llamado Bullen. Y Bullen, tomando un té caliente, dice, en aquella tarde calurosa, lo miró fijamente a los ojos y le dijo: David, voy a impactar el mundo. Y dice el hermano Platt una declaración interesante, pero venía de un hombre que no había visto gran cosa del mundo más allá de lo que rodeaba su aldea. Un hombre que, a juzgar por todas las apariencias externas, no tenía esperanza de cambiar su propia suerte. Pero la declaración de Bullen impactó el corazón de Platt, y le preguntó: Bullen,
¿cómo vas a impactar al mundo? Haré discípulos a todas las naciones, respondió. Así que harás discípulos a todas las naciones, volvió a preguntar Platt. ¿Por qué no? Fue la respuesta de Bullen. Y es interesante porque este hombre no solamente era bastante optimista, sino que también creía firmemente que ese era su llamado. ¿Cuál es el llamado de Dios para esta iglesia? Impactar Junkers y después impactar el mundo. Pero para impactar Junkers, primero tenemos que impactar nuestra propia familia. ¿Se entiende lo que es la palabra impactar? Crear, hacer un impacto, hacer una diferencia, hacer algo que se tiene que hacer. Y cuando nosotros miramos el pasaje que hemos leído, vemos a Jesucristo que está enseñando acerca de las verdades del reino. Entonces Juan el Bautista, que ahora está en la cárcel, envía a sus discípulos a preguntar: ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a alguien? La razón es que este hombre había venido sirviendo al Señor y proclamando las verdades del reino, y por causa de su esfuerzo ahora está puesto en la cárcel. Y es interesante porque cuando hacemos bien las cosas, cuando queremos hacer bien las cosas para Dios, siempre va a haber oposición. Y ahora Juan, que era un instrumento en las manos de Dios, está puesto en la cárcel y él piensa: pero ¿qué hice de malo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Será que Dios tiene algo contra mí? ¿Qué sé yo? No sé exactamente el pensamiento de él, pero pregunta: ¿eres tú el Cristo o tenemos que esperar a alguien? Y la respuesta de Jesús es: dile a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Jesús no manda a decir: sí, dile que soy yo, pero le da una evidencia de que su obra hablaba por ella misma de quién era Jesús. Y entonces Juan ahora se queda tranquilo. La situación de Juan no cambió. Todavía la oposición estaba haciendo presa de él, pero ahora tenía una esperanza porque sabía que el Mesías, a quien él había anunciado, había llegado. Y eso es importante porque lo que sigue es lo que quisiera dejar en el corazón de ustedes. Y el versículo 12, Jesús dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Hay varias cosas en este pasaje que me encantaría compartir. Y lo primero es que dice: el reino sufre violencia. De Juan el Bautista dice que el reino, o desde Juan el Bautista dice Jesús que el reino, desde la primera aparición pública de Juan en el escenario, porque el mensaje de Juan era un mensaje de arrepentimiento. Juan decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este mensaje era difícil de digerir porque a nadie le gusta que le digan que es un pecador. ¿Sí o no? A nadie le gusta que le digan: usted es un pecador, usted está perdido, usted va hacia el infierno. No, porque todo el mundo piensa que es bueno y que no merece que Dios lo envíe a un lugar de perdición. Todos pensamos que Dios tiene que ser bueno conmigo porque yo no le hago daño a nadie. Sin embargo, dice acá Jesucristo que desde los días de Juan el Bautista, por causa de su predicación de arrepentimiento, y un arrepentimiento que aquellos que reconocían su pecado, pues la señal de arrepentimiento era el bautismo. Juan los bautizaba. Y Juan mismo dice: yo los bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar su calzado. O sea, Juan está exaltando a Jesús desde su mismo comienzo de su ministerio. Entonces, del reino de los cielos era el mensaje, y ese mensaje había sido objeto de rechazo. Porque, en primer lugar, es rechazado por los estudiosos, por los doctores de la ley. ¿Por qué? Porque este mensaje los llevaba a ellos a someterse a la autoridad y al señorío de Cristo. Pero ellos estaban acostumbrados a estar en poder, a ser vistos por la gente. ¿Y cómo perder ese lugar de privilegio? Cediéndoselo a un carpintero que dice ser el Hijo de Dios.
Pero ese es el Evangelio. El Evangelio habla de un hombre humilde que dice ser el Hijo de Dios, pero que sus obras hablan más que sus propias palabras. Entonces, vemos acá que el Evangelio sufre violencia, sufre rechazo, y es una violencia tanto física, porque Juan está padeciendo el rechazo en la cárcel por causa del Evangelio. Más tarde Jesús iba a recibir el mismo rechazo por causa del Evangelio. Y sus seguidores también. Jesús preparó a sus discípulos diciendo: si así me tratan a mí, ¿cómo los van a tratar a ustedes? O sea, no podemos esperar que si al Señor lo rechazaron, a nosotros nos van a recibir con los brazos abiertos. El Evangelio sufrió rechazo en el pasado y sigue recibiendo ese mismo rechazo hoy en día. ¿Por qué nuestras iglesias no crecen? Porque hoy en día, como nunca antes, hay un extremo rechazo a la palabra de Dios, al Evangelio. Entonces, si nosotros creemos a ese Evangelio, vamos a empezar a recibir rechazo. Pero Jesucristo dice que si rechazan a ese Evangelio, no nos rechazan a nosotros, sino a quien nos envió. Entonces no tenemos por qué sentir ninguna tristeza. Bueno, por supuesto que tristeza debemos de sentir, pero no tenemos que sentirnos mal porque rechazan el Evangelio que predicamos, porque a Jesús mismo lo rechazaron. Entonces, es un rechazo no solamente físico, pero también espiritual. Es un rechazo a las enseñanzas de Jesucristo, como lo hicieron los escribas y los fariseos. Fíjense, no sé cuántos de ustedes han sufrido a través quizá de su propia familia el rechazo solamente porque ustedes recibieron a Cristo como su Señor y Salvador. Yo recuerdo que cuando yo recibí a Cristo, yo quería compartir con mi familia lo que yo estaba aprendiendo. Y mi esposa y yo compartíamos con ellos, teníamos un estudio una vez a la semana. Y mi hermano menor, él todavía no era un creyente, no conocía al Señor, pero él de una forma de broma se burlaba de mí. Me decía: ¿cómo está, hermano? Buenos días, hermano. Bienvenido, hermano. Y cierto, él es mi hermano en la carne, pero pues su forma de expresar eso no era una forma graciosa, era una burla. Y entonces muchos de ustedes quizás han experimentado en su propia carne ese rechazo. Y quizás esa es la razón por la que muchos de ustedes se han callado el llevar el Evangelio a su propia familia. Porque si hay alguien de quien usted va a recibir más rechazo, es de su propia familia. Es así. Ahora, hoy en día el reino sigue sufriendo el rechazo de muchos. Vivimos en una generación que se aparta cada día más de la verdad. La gente no quiere escuchar la verdad. El Señor Jesucristo lo había anticipado cuando escribe por medio del apóstol Pablo. Dice que en los postreros días muchos se apartarán de la verdad, apartarán su oído de la verdad para escuchar fábulas. Hoy en día es más interesante lo que sale en TikTok, lo que sale en las redes sociales, que lo que es el Evangelio de Jesucristo. La gente no quiere oír el Evangelio, no están interesados en ello. ¿Por qué? ¿Por qué estos youtubers o estos influencers tienen más seguidores? ¿Por qué? Porque le dan a la gente lo que quieren oír. La vulgaridad, esos chistes de doble sentido y toda esa vulgaridad lo reciben porque ese es su estilo de vida. Pero cuando le compartes el Evangelio, ¿cuántos seguidores tiene usted por compartir el Evangelio? Muy pocos. Muy pocos. Lo que quiere decir es que el reino de los cielos sufrió violencia y rechazo en el pasado, pero también lo sigue recibiendo hoy en día. Hay una inmoralidad en los medios de comunicación. Hay una inmoralidad en las canciones que se cantan hoy. Hace años nosotros nos enamoramos con canciones que tocaban el corazón, y cuando se las dedicábamos a la novia, eso como que hacía que ella se enamorara más de uno, aunque yo no escribí la canción, pero hoy en día
la inmoralidad ha llegado que lo que habla es de sexo y de toda esa basura. Hay un cantante que le llaman el conejo malo. En mi país, yo soy de El Salvador. Y si usted no, quiero hacer un paréntesis, si usted no es de El Salvador, no va para el cielo. El pastor puede decir que viene de Cuba, pero si no es de El Salvador, no va para el cielo. La próxima vez que le pregunten de qué país, usted diga, yo soy de El Salvador. ¿Ok? Bueno, entonces, en mi país hubo un concierto del Conejo Malo y hubo gente vendiendo sus autos o sus cosas para comprar un boleto e ir a ver a un hombre que ni siquiera canta, sino que habla puras vulgaridades. Pero eso es lo que la gente le gusta. Dijo este famoso hombre Albert Einstein hace muchos años, dijo, me temo que la próxima generación será una generación de idiotas. Y este hombre, por muy duro que parezcan esas palabras, es lo que estamos viendo, porque la juventud de hoy está amando y buscando esa inmoralidad de la calle y rechazando el Evangelio de Jesucristo. Ahora, quiero que prestemos atención. Hoy en día no solamente hay un rechazo en cuanto al Evangelio de forma descarada, pero también hoy en día se está peleando en el Congreso para que se aprueben leyes que favorezcan los deseos satánicos, que le da más libertad al homosexualismo, al lesbianismo, y están rechazando el Evangelio, cerrando las puertas al Evangelio y abriendo las puertas a la inmoralidad. De tal manera que en muchas escuelas llegan estos transexuales a leerle libros a nuestros niños, pero no permiten que se les lea la Biblia. Eso es rechazo al Evangelio. Pero voy a ir un poco más allá. En las Naciones Unidas hay una agenda llamada la Agenda 2030. Hace algunos meses estaba viendo un video de un catedrático de una universidad en España. A él le encargaron que estudiara la Agenda 2030 y que luego diera sus puntos de vista. Y este hombre dice en el video que él leyó la Agenda 2030 y dice que al principio la vio así y dijo, no, pues esto parece bien, porque algunos de los puntos que la Agenda 2030 tiene, para que lo sepan, es una ley que es una propuesta que está en las Naciones Unidas, traída por gente influyente de muchos países, y eso es lo que proponen. Y él dice, lo primero que proponen es acabar con el hambre mundial, acabar con la pobreza, que haya igualdad de género, que haya un planeta más seguro. Y él dice, todo esto lo lees y parece muy bueno, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Entonces él dice, en mi estudio, dice él, aquello que parece muy bueno, ¿qué es lo que realmente quieren hacer? ¿Cómo acabar con el hambre mundial, a nivel mundial? ¿Cómo acabar con la pobreza? La respuesta que estas personas dan es acabar con la, ¿cómo se dice? ¿Cómo es la cosa? Terminar con la popularidad, o sea, espérame. O sea, hay un incremento de personas en el mundo. Reducir la sobrepoblación. Ahí está la palabra. Reducir la sobrepoblación del mundo. Entonces, quizás no está muy loco aquellos que piensan que el virus que acabamos de tener fue precisamente tratando de reducir la población mundial. Mucha gente murió. Entonces, otra de las cosas que dicen que hay que acabar con la pobreza. ¿Cómo van a acabar con la pobreza? Bueno, dice, dándole el liderazgo a una persona, en vez de tener muchos líderes, una persona que vea a nivel mundial. Piense, ¿no ese es el plan satánico de que el anticristo un día lidere el mundo? Pero también dice la igualdad de género. Es importante dándole a la mujer un lugar como al hombre,
Y eso va en contra de del mismo diseño de Dios, que puso al hombre como cabeza y a la mujer para que sea su ayudadora. Dios no discriminó a la mujer, pero puso un orden que a través de esta nueva ley quieren romperlo, van en contra del diseño de Dios. Pero quieren un planeta más seguro. ¿Cómo van a hacer eso? Bueno, hay otras cosas. Ellos afirman que la superpoblación es un problema, debemos bajarla, controlar la economía, acabar con la cultura de los pueblos. ¿Sabía usted que una de las cosas de las cuales nos sentimos sumamente orgullosos es mis raíces, de dónde vengo? Oh, yo soy cubano, mi hermano. Cafecito. O soy de Santo Domingo, o soy de Honduras, soy de El Salvador, soy de México. Entonces somos orgullosos de nuestras raíces. Cuando quieran cortar eso, están rompiendo nuestro ombligo que dejamos allá. Entonces quieren cambiar nuestra mentalidad para poder poner sus propias ideas en nuestra mente. Quieren desculturizar a las personas, pero también quieren acabar con el núcleo familiar. ¿Cómo además de eso del asunto de regular la igualdad de género, también están pensando en acabar con el núcleo familiar? Hace algunos meses atrás había una propuesta para que de la Biblia se sacara la palabra padre, porque hay muchas personas que están diciendo, no, esa palabra padre es como una ofensa y queremos un lenguaje inclusivo. Y ahora ya hay una Biblia llamada con lenguaje inclusivo, donde han sacado la palabra padre, porque eso es ofensivo. Dios creó el núcleo familiar con el propósito de que el hombre fuera el sacerdote del hogar, el que guiara a su esposa y guiara a sus hijos. Cuando se logra separar al hombre de ese núcleo familiar, quiere decir de que Satanás ha ganado una batalla. Cuando en un hogar no hay un hombre que vele por su hogar, Satanás ha ganado una batalla, y eso es lo que pretende esta agenda. Y por último, quieren acabar con el cristianismo bíblico. Estas personas no están en contra de que hayan iglesias, pero sí que hayan iglesias donde no se predique la palabra pura, sino una palabra que incluso hace algunos años en Houston, Texas, la alcaldesa de Houston pidió a todos los pastores que sometieran sus sermones, primero antes de ser predicados, sometieran a la alcaldía y ser revisados, porque no querían que en nuestros sermones usáramos palabras ofensivas. Entonces querían controlar eso. Quieren acabar con el cristianismo. Dígame usted si no hay rechazo hoy en día al evangelio. Entonces, dice el Señor, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que Dios espera de la iglesia? Bueno, quizás lo mismo que pensó Bullen. Vamos a impactar el mundo. Amén. Si el reino de los cielos sufre violencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Jesucristo dice, y los violentos lo arrebatan. Amén. ¿Quiénes son los violentos? Lo mismo que hizo el Señor Jesucristo tiene que hacer la iglesia. Avanzar en la conquista del reino. Eso creía Jesús. Eso creía nuestro amigo Bullen hablando allá en África. Los violentos lo arrebatan. Fíjense que quiero leerles lo que dice la Nueva Versión Internacional en ese versículo. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando en contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Nuestra versión, Reina Valera, es la que comúnmente usamos, pero algunas veces la traducción que tenemos pierde la esencia de lo que Jesús realmente quiere decir, porque aquí dice los violentos. ¿Y acaso Dios está a favor de que la iglesia sea una iglesia violenta? Por el contrario, cuando habla a sus discípulos en el Sermón del Monte, dice, bienaventurados los pacificadores. Entonces, ¿cómo es que se concilia que un Dios que habla de la paz ahora me dice que yo debo ser un violento?
pues no está hablando en ninguna manera de gente pendenciera. La iglesia no debe ser gente pendenciera y violenta. La iglesia no debe ser un lugar donde los hermanos estén peleándose el uno con el otro, sino un lugar donde precisamente Cristo sea el que reine, el que gobierne. No, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es entre nosotros mismos, es una lucha contra Satanás y sus huestes de maldad. Entonces, es mejor entender que esos violentos, debemos de tomarlo de esta manera: si el reino de los cielos sufre violencia, se necesita que dentro de nuestras iglesias hayan hombres y mujeres esforzados y valientes, que estén dispuestos a no dejarse vencer por la oposición de este mundo y permitir que el reino de los cielos siga avanzando a través de todos los obstáculos que puedan haber. Para eso es que el Señor está diciendo eso. Amén. Y fíjense, el término se aplica a aquellos que, a pesar del rechazo de muchos y la violencia, se abren paso aún en medio de la oposición. Puede ser de que nosotros nos pueda pasar como aquellos espías que fueron a recorrer la tierra prometida, y cuando llegaron con las noticias, dijeron: no se puede entrar, porque es tierra de gigantes, es tierra de hombres grandes, y nosotros le parecíamos a ellos como langostas. Era tanto el temor que tenían que decidieron no pasar a la tierra prometida, a pesar de que Dios les había dicho que ese era el lugar de la bendición. Decidieron quedarse porque tuvieron miedo. Y el miedo es natural. El miedo es natural porque cuando vemos el rechazo y corremos peligro, queremos decir: hasta aquí, no puedo ir más allá. Pero fíjese que, mire lo que hizo el apóstol Pablo. Dice la Biblia en el libro de los Hechos que cuando Pablo predicaba en un lugar llamado Iconio y Listra, por esos lugares andaba predicando, y fue apedreado. Y lo tiraron a la calle como si fuera un perro y lo dejaron ahí. Y cuando los discípulos oraron por Pablo, el Espíritu del Señor levantó a Pablo y lo capacitó nuevamente. Entonces Pablo se sacudió el polvo y tenía dos opciones. Una, decir: Señor, tú sabes que lo intenté, pero con esta gente no se puede. Pero ¿qué hizo Pablo? Se sacudió el polvo y volvió a la ciudad a predicar el evangelio, dice, para confirmar la fe de los hermanos. Quiere decir de que este Pablo, a pesar de la oposición, no se lamentó por el rechazo, sino que simplemente tomó fuerza y volvió ahí donde estaba la oposición, porque sabía que de eso dependía confirmar la fe de los hermanos. Entonces, estos hombres esforzados y valientes que Dios anhela, no son aquellos que se rinden ante el primer obstáculo, sino que a pesar de los obstáculos saben que su fortaleza no está en ellos, pero viene de Dios, que su sabiduría no está en ellos, pero viene de Dios, y que si Dios los ha llevado hasta aquí para llevarlos a esa tierra que Él ha prometido, también los fortalecerá, aunque hayan gigantes. Amén. Ahora, esos hombres y mujeres valientes no están dispuestos a dejar sus convicciones, sino que afirman sus corazones con la palabra de Dios. De ahí la importancia de que cada día estudiemos la palabra de Dios, porque lo que realmente pone convicciones firmes en nuestro corazón es esta palabra. Amén. ¿Sabe usted? Yo no sé acá, pero mayormente en las iglesias el estudio bíblico y el tiempo de oración es el culto que más sufre. Tal vez aquí no, pero en mi iglesia sí. Siempre es un grupo más reducido. La gente dice que no tengo tiempo, yo trabajo mucho, yo llego tarde. ¿Y usted cree que los que sí asisten, esos no trabajan, estos no llegan tarde, estos no llegan cansados? Claro que sí. Pero han puesto su mano en el arado y no quieren mirar atrás.
Ellos saben de que de ese estudio va a depender la fortaleza de su alma. Y por eso están ahí. Y esos son los hombres y mujeres que tienen convicciones firmes, los que estudian la palabra. Y se comprometen más con Cristo a costa aún de su propia vida. Cuando la persecución viene a nuestra vida es cuando más buscamos a Dios. Cuando la persecución viene a nuestra vida es cuando las iglesias crecen. En mi país, El Salvador, hubo una guerra de más de 10 años. Una guerra de guerrillas. Todos los días aparecían 5, 6, 10, 20 muertos. Y fue en ese tiempo donde pareciera que iba a ser más difícil predicar el evangelio, pero fue cuando más creció la iglesia, porque cuando empezó la persecución y no tenían apoyo en las autoridades, entendieron que podían confiar en Dios y la iglesia creció. Cuando el Señor le dice a la iglesia que se estableció en Jerusalén, le dijo en el Hechos 1:8, le dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habían pasado más de 10 años y estaban ellos ahí creciendo la iglesia, pero no habían hecho lo que Dios les había dicho. Y entonces vino la persecución. Y entonces salieron por donde quiera. Y dice la Biblia que donde quiera que iban, entonces hablaban el evangelio. Tuvo que haber persecución. No le tenemos que tener miedo al rechazo y a la persecución que podamos tener, porque algunas veces será el medio que Dios va a usar para que el evangelio crezca y se mueva. La iglesia cómoda no trabaja. La iglesia que tiene dificultades y problemas es la iglesia que busca a Dios, se compromete con Dios, depende de Dios y hace la obra de Dios. Amén. 38 años es muy lindo poderlo celebrar, pero falta mucho camino por recorrer. Estos hombres valientes y esforzados es gente que se atreve a romper con las tradiciones humanas y a volver a la palabra en toda su pureza. Si estas personas rechazan el evangelio y están perdidos, pues la iglesia debe de volver a la pureza de la Biblia. Y digo esto, hermano, porque hay muchas iglesias donde la palabra de Dios, a pesar de que es una iglesia grande, no es la palabra de Dios lo que se predica. Hablan de prosperidad, hablan de tu mejor vida hoy, hablan del campeón que hay en ti, pero no te dicen del pecador perdido que eres y que necesitas de la gracia y de la misericordia de Dios, que necesitas humillar tu vida constantemente delante del Señor. Eso no te lo dicen porque tienen miedo a perder la gente, pero la iglesia verdadera debe de predicar toda la verdad de Dios. Y fíjense, hermano, entre más nos hace ver nuestra condición espiritual, más buscamos del Señor, porque reconocemos nuestra necesidad de Él. Entonces, la iglesia debe de volver otra vez a la pureza de la palabra, sin importarles el costo. Puede ser que un día el pastor vea que gente se está yendo porque está predicando la palabra como debe ser. Si se van, que se vayan. El Señor a veces limpia la iglesia. Se van los que no deben de estar. El apóstol Juan en su primera carta dice: salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido. Mira, hermano, cuando Dios te habla al corazón, algunas veces la palabra te va a golpear de tal manera que te va a hacer sentir tan mal. Pero dele gloria a Dios, porque ese mensaje es el que va a cambiar tu vida. Amén. En vez de decir, no vuelvo a esa iglesia porque el pastor lo dijo por mí. Sí, el pastor, alguien le fue con el chisme y él está hablando por mí. ¿Le ha pasado alguna vez? Sí, pasa. A mí me han llamado alguna vez y me han dicho: pastor, usted dijo eso por mí, ¿verdad? Tengo ganas de decir que sí. Esta clase de hombres y mujeres que están determinados a impactar, deben empezar por impactar su hogar. Si no logramos impactar nuestro hogar, difícilmente vamos a poder impactar nuestra Judea. Así que Dios necesita que ese impacto se refleje en primer lugar en mi hogar. Dios está buscando hombres
que no sean cobardes, sino que tomen la responsabilidad de guiar a sus esposas y a sus hijos. No un holgazán que está sentado en una banca mirando la televisión o con el teléfono en la mano todo el tiempo, mientras esposa e hijos van a la iglesia. ¿Cómo este hombre va a impactar al mundo? No puede. Entonces necesitamos empezar en casa. Este es el hombre esforzado y valiente, que a pesar de que el reino de los cielos sufra violencia, él es uno que responde de la misma forma, así con ímpetu, con esfuerzo, con valentía. Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y ese es el mensaje de Dios para cada hombre de esta iglesia. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y cuando impacte su esposa, cuando impacte sus hijos, tendrá el poder de impactar al vecino. Amén. Dice este pasaje que el reino sufre violencia y se requiere responder de la misma manera, con ímpetu, con determinación. La hermana leyó San Mateo capítulo 13, dijo que era 16, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es una promesa. La iglesia es más poderosa que el reino de las tinieblas. Y si nosotros nos esforzamos de forma valiente y con ímpetu, tomándonos de la mano de Jesús, no habrá poder de las tinieblas que pueda hacer algo contra la iglesia. Tu hogar será un hogar bendecido. Ahora, mire el énfasis de Jesucristo. Mire el énfasis que pone Jesucristo. Dice: desde los cielos desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Lo que Jesús está enfatizando aquí es que uno no puede quedarse dormido en el camino del reino. Por el contrario, la vida cristiana exige un esfuerzo sincero, una energía inagotable. Y esto es verdad porque Satanás no duerme. ¿Sabe usted? Satanás no duerme. Él está siempre mirando, dice la Biblia, como león rugiente, mirando a quien devora. Tu hogar está en los planes de Satanás. Esta iglesia está en los planes de Satanás. La vida del pastor está en las manos de Satanás. Porque él quiere ver hogares destruidos. El anhelo de Satanás es destruir, porque Jesucristo mismo dijo que Satanás había venido para robar y para destruir, para matar, para destruir. Esa es la obra de Satanás. Entonces, ¿qué se necesita? Hombres y mujeres que no se dejen vencer. Jesucristo fue rechazado como rey, como Mesías. Padeció violencia física, pero estaba determinado a impactar al mundo y a salvar al mundo. ¿Estamos bien? Ok. No, pensé que el hermano me estaba haciendo la competencia, ¿no? Jesucristo estaba determinado a salvar al mundo. Jesucristo no tenía por qué morir en la cruz, pero lo hizo porque había puesto su mirada en nosotros. Cuando el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, el versículo 2 dice: por el gozo puesto delante de él sufrió el oprobio. ¿Qué quiere decir? De que Jesucristo no miraba la cruz exclusivamente, miraba más allá de la cruz. Te miraba a ti y a mí, salvos y libres de todo pecado. Lo que lo llevó a la cruz, lo que lo motivó a morir en esa cruz, fue precisamente ver que tú y yo íbamos a ser libres por causa de su sacrificio. Y lo que más lo motivaba y lo que más lo llevaba a la cruz, además de que fue la voluntad del Padre, fue verte a ti y a mí, salvos y libres. Entonces, ¿pero para qué nos salvó? No solamente para jactarnos de que hoy soy libre, que hoy soy salvo, sino para que tú vengas a ser un instrumento en sus manos y puedas impactar la vida de otros. Esta iglesia está aquí para impactar este lugar. No estamos aquí exclusivamente para ser un grupo religioso más, sino para alumbrar
el camino de los pecadores que están en este lugar. Jesús estaba determinado a impactar y salvar al mundo. Él tuvo que enfrentar solo todo ese rechazo y la violencia para salvarnos. Ahora fíjense, la Biblia dice que usted y yo somos la luz de este mundo. Y además dice que somos la sal de la tierra. Les pregunto, ¿qué hace la luz y la sal? ¿Por qué Dios compara al creyente con la luz y con la sal? Precisamente porque estos dos elementos, una vez que tienen contacto con otro elemento, producen un cambio. La luz resplandece en medio de las tinieblas. Donde hay luz, ya no hay tinieblas. Y la sal, todo lo que la sal toca, lo impacta. Sea un hierro, sea la comida, sea agua, sea lo que sea, la sal siempre va a producir un impacto. Y si usted y yo somos la luz y la sal, no podemos pasar desapercibidos en este mundo. Tenemos que impactar el mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, entender en primer lugar que la oposición es real, que tenemos un enemigo poderoso que se llama Satanás, pero que mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Aleluya. Él es el Señor de la iglesia. Esta iglesia no es del pastor Víctor. Esta es la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia, ustedes mismos acaban de leer en su reseña histórica, estuvo sin pastor algunos años, pero Cristo la sostuvo. Y la va a sostener hasta que Él venga. Porque es la iglesia de Cristo, la cual Él compró con su sangre. Dios está buscando hombres y mujeres esforzados y valientes que quieran impactar en el hogar, en la iglesia y en la sociedad. La pregunta es, ¿estarán aquí esos hombres y mujeres esforzados y valientes? La Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. ¿Sabía usted eso? Quizás hoy Dios ponga en tu corazón el mismo deseo que puso en Bullen y diga, voy a impactar al mundo. Amén. Tal vez como Bullen tú dirás, no tengo muchos recursos. A Bullen no consideró sus propios recursos. Él sabía que tenía un llamado, que Dios lo había llamado con un propósito y él simplemente quería cumplir con el llamado de Dios. Y yo quiero decirte en esta mañana que antes de pensar en lo que no tienes o en lo que te falta para cumplir con la voluntad de Dios, pienses que Él ya te ha dotado de todo. Te ha dado su espíritu, te ha dado su palabra, te ha dado su gracia, su poder, su misma presencia está con nosotros. Quiero pedirle que cierre sus ojos. Y mientras usted está con sus ojos cerrados, yo quiero preguntarle, ¿serás tú uno de esos hombres y mujeres esforzadas y valientes que Dios anhela? Hombres y mujeres que no se dejen cambiar por la sociedad en que vivimos, sino que viven bajo firmes convicciones. Convicciones que han encontrado en la misma palabra de Dios. ¿Eres tú ese hombre esforzado y valiente? Que está dispuesto a ser un instrumento en las manos de Dios para transformar tu hogar, tu iglesia y esta sociedad. Si usted es ese hombre o mujer, allí donde está, dígale al Señor: Señor, no sé qué quieres hacer conmigo. No sé cómo puedo impactar al mundo, pero aquí estoy. Solo soy un instrumento en tus manos. El poder está en ti. Allí donde está, dígale: Señor, úsame para impactar mi hogar. Úsame para impactar en la iglesia y también
en mi trabajo, en la sociedad donde me ha tocado vivir. Señor, mira a estos hombres y mujeres que reconocen en su corazón que no son meramente religiosos, sino hombres y mujeres de convicciones firmes, que han venido a ser salvos por la gracia y la misericordia de Jesucristo, pero que ahora quieren impactar a otros. Están delante de ti, oh Dios, como instrumentos, rendidos ante ti, aún con sus limitaciones. Quieren servirte, quieren agradarte, quieren impactar su hogar, quieren ser hombres que puedan guiar a sus esposas y a sus hijos en temor y en reverencia hacia ti. Úsalos, Señor. Quieren ser mujeres que se someten a sus esposos en obediencia y guían a sus hijos en santidad. Son hombres y mujeres que van más allá de ser religiosos, sino hombres y mujeres que viven para la gloria de tu nombre. Señor, yo te pido por esta iglesia. Gracias por 38 años de esfuerzo, de sacrificio. Pero si ellos hoy se ponen en tus manos, serán una bendición en este lugar donde tú los has levantado. Tú los has establecido porque tienes un amor especial por aquellos pecadores perdidos en este lugar, y son ellos a través de esta iglesia que tú quieres llegar a esas vidas para salvarles, para hacerlos tus hijos. Te pido por el pastor de esta iglesia que lo bendigas, que le des sabiduría de lo alto, poder que solo vienen de ti para hacer aquellas cosas que a la vista de los hombres son imposibles. Pero con tu ayuda, con tu poder y tu gracia, esta iglesia hará grandes cosas. Señor, mira a aquellos que oraron. Bendícelos, capacítalos, que no sea un momento de emoción en el cual hayan dedicado sus vidas a ti, pero que sea un momento, el comienzo de una vida en victoria, donde puedan llegar a ser lo que tú te has propuesto hacer con ellos, y que la gloria, la honra y el honor sea a ti, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que Dios les bendiga.